¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos vivos? ¿Para qué estamos aquí? Para hacerlo cotidiano, trabajar, pagar deudas, continuar en la universidad, continuar tener hijos, familia. Estamos aquí para venir a conocer a Dios. Ese es el verdadero propósito por el cual estamos vivos. Y por supuesto, en la medida que conocemos a Dios, alcanzamos la máxima felicidad. Pero para eso tenemos que estar en comunión con Dios, dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Y así como la salvación es por gracia, por un regalo divino, así la comunión con Dios, la llenura del Espíritu Santo es por gracia, porque todo depende de Él, de sus provisiones, porque todo el mérito descansa en Él. Porque para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y en verdad significa con la precisión de la palabra de Dios. Y en espíritu es con la llenura del Espíritu Santo. Y solo tenemos que, en la intimidad de nuestra alma, presentar nuestros pecados, decir, Señor, he cometido tal o cual pecado. Citar nuestros pecados, presentárselo a Él, porque su Hijo, muy amado, en quien Él tiene complacencia, lo pagó todo en la cruz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que vamos a continuar esta clase poniéndonos primero, si no has creído en Cristo, esta es tu oportunidad. Y si ya creíste en Cristo, presentar nuestros pecados, como dice la palabra de Dios, y comenzar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacerlo claro para que podamos glorificarte al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, continuando con nuestro estudio de la esencia de Dios, para retomar un poco lo que hemos visto en clases anteriores, hacer un pequeño resumen. La esencia es aquellos atributos que identifican a una persona. En este caso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres comparten la misma esencia, los mismos atributos, son coiguales y coeternos. Soberanía, rectitud, justicia, amor, que puede ser amor personal y amor impersonal. Eh, Soberanía, rectitud, amor, justicia, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Hoy nos toca ver vida eterna o la eternidad, para que podamos entender un poquito con nuestra mente finita lo infinito, porque a veces tendemos en nuestra arrogancia, nuestra ignorancia, traer a Dios a nuestro terreno, tratando de que Dios encaje en nuestros paradigmas, en nuestro conocimiento, en nuestra limitada ignorancia. Bien, entonces, la eternidad, vamos a acudir a lo que nos dice Louis Perry Schaeffer en su libro magnífico de teología sistemática. La palabra eternidad se usa de dos maneras, para describir aquello que es ya de la eternidad pasada o que pertenece a la eternidad futura. La creación no tiene parte en esta eternidad pasada, refiriéndose, por supuesto, a lo que somos hoy en día nosotros, a la creación, estemos hablando, mencionando el planeta Tierra, los astros, los demás planetas, las estrellas, los demás astros, eh, todas las galaxias, incluso los ángeles, no forman parte de lo que es la eternidad, porque tuvimos un inicio, tanto el universo como los ángeles, el género humano y todo tuvo un inicio, pero seremos eternos. Seremos destruidos. Ahora, Dios creó el tiempo para nosotros, pero Él ya existe fuera de las normas del tiempo. Entonces es interesante por la gran cantidad de información que podemos lograr solo con estudiar un pequeño fragmento. Y bien, continuando con nuestro tema, la eternidad. Vamos a imaginar que Dios construye el tiempo como una herramienta para poder cronológicamente continuar con los acontecimientos de nuestra vida. Pero las normas y el tiempo es creado por Dios, pero Él no se encuentra dentro del tiempo. Es como que nosotros hagamos castillos de arena
y quien hace el castillo de arena no está siendo manejado por las normas del castillo de arena. Es decir, tú construyes el castillo de arena, el castillo es tu creación y tú no tienes por qué regirte por las normas del castillo. En este caso, Dios no está regido por las normas del tiempo porque Él es el creador del tiempo. Él no está contenido dentro del tiempo. Y quizás pueda ser un poquito complejo, pero de eso se trata todo esto. Porque para poder entender hacia dónde vamos, tenemos que saber que Dios creó la eternidad. Hacia un futuro nosotros estaremos con Él y tendremos una eternidad para disfrutar con Él. Y eso es infinitamente más grande que estos 100 o 120 años que estaremos acá. Ahora, ¿cuál es la importancia de entender la eternidad y que Dios es eterno? Porque de esa manera vamos a entender que todo lo que nos sucede a diario no tiene ninguna importancia comparado con la eternidad con Dios. Por eso es tan importante tomar la decisión de creer en Cristo. Por eso es tan importante de tomar la decisión de interesarnos por estudiar la palabra de Dios. Porque en la medida que nos inclinamos a estudiar la palabra de Dios, que tenemos el disfrute de tomar la decisión de estudiar la palabra de Dios, estamos tomando decisiones basadas en la espiritualidad y estamos tomando decisiones basadas en quiénes somos para Dios, quién es Dios y lo que realmente importa, y no aquellas cosas que cotidianamente vemos como importantes. Entonces, continuando con nuestro estudio, vamos a buscar ahora aquí en el texto que estamos estudiando sobre la eternidad. Bien, vamos a ver. Dios es eterno, según nos dice en Salmos 93:2, firme es tu trono desde la antigüedad, tú eres desde la eternidad. Eso nos describe un Dios increíble, maravilloso y perfecto. Ahora vamos a ver lo que tenemos aquí con respecto al estudio de la eternidad, algunos versículos que saqué simplemente. Vamos a ver. Salmos 93:2. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Y en Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que son inexcusables. No tenemos excusa para estar preocupados, para estar avergonzados con vivir el día a día deprimidos por aquella situación que no sabemos cómo se va a resolver. El miembro de la familia real es el individuo que debería estar más tranquilo en medio de las peores circunstancias, en medio de los peores terremotos, en medio de las peores desgracias. Porque si estás concentrado en la palabra de Dios y quién es tu padre, lo menos que tienes que preocuparte es si tienes para hacer las compras de la comida o si tienes cómo pagar el alquiler. Nada tiene suficiente poder para escapar del poder de Dios. Nada debe tener el suficiente poder para que nosotros nos preocupemos cuando Dios tiene todo perfectamente preparado para nosotros y tiene conocimiento desde la eternidad pasada con cada una de las cosas que nos suceden. Por eso es tan importante que entendamos que cómo es la esencia de Dios. La idea de este estudio, de conocer la esencia de Dios, que lo estoy tratando de explicar lo más breve posible porque en realidad es sumamente amplio. Podemos tardar horas, quizás días completos explicando solamente el concepto de la eternidad. Pero el propósito de ir haciéndolo un poco rápido y breve es que justamente tengamos la oportunidad de ir avanzando hacia otros términos y otros conceptos y otra información valiosísima que tenemos a futuro. Entonces, continuando con esto, porque es importante que entendamos la esencia de Dios y lo que tiene Él para nosotros. Vamos a ver en el diccionario griego, dice aion, que es una edad, un siglo, se traduce como eternidad. Lo podemos ver en 2 de Pedro 3:18. Y dice, hay Dios, denota siempre duradero, es decir, traducido como eterno. En todas las versiones, hay Dios debería traducirse siempre eterno y hay Dios perdurable.
Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que entendamos la magnitud del pensamiento divino y de cómo Él nos permite tener la oportunidad de entender un poquito de lo gigante y lo inmenso, lo infinito que es. En la medida que vamos avanzando y vamos teniendo confianza en Dios, vamos entendiendo que Él tiene un plan. Y en la medida que vamos entendiendo que Él tiene un plan, dejamos de preocuparnos. Estamos aquí para vivir una vida de máxima felicidad, pero la única forma de poder alcanzar ese nivel de máxima felicidad es alimentándonos de la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Por esa razón es importante que entendamos que en el momento de creer en Cristo pasamos a ser miembros de la familia real. Hemos dejado el mercado de esclavos. Somos salvos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos hijos, sacerdotes, embajadores. Estamos aquí como representantes del cielo. Un embajador cuando está en otra nación no se está preocupando por las cosas aquellas que suceden en la nación en la que está representando. Él sabe que viene de otra nación y no existe ninguna forma de que los recursos para su supervivencia en esa nación le falten. Ni el alimento, ni el techo, ni los guardaespaldas. La protección está garantizada. Y si por alguna razón nosotros pasamos acá alguna adversidad, es porque esa adversidad fue permitida por Dios. Y estamos aquí precisamente para sobreponernos a todas esas circunstancias y llegar y alcanzar la máxima felicidad, donde Él se lleva la gloria y nosotros nos llevamos el premio, que es recibir las bendiciones de Dios y la felicidad máxima que trae el beneficio de estar relajados. Esto es mucho más que simplemente tener un día a día trabajando, yendo al colegio, pagando deudas. Estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para algo infinitamente más grande, que es glorificar el nombre de Dios. Pero para eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora bien, el propósito de estos estudios es justamente que vengamos a tener el crecimiento espiritual para entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero para eso se requiere disposición, voluntad, y es lo único que Dios espera de nosotros, que tengamos la disposición. El individuo, el ser humano, tiene soberanía, la libre voluntad del individuo. Y esa libre voluntad, en la medida de que sea positiva hacia la palabra de Dios, tendrá oportunidad de utilizar, de llenar su alma con información espiritual. Y va a ir desechando toda la basura que durante muchos años se ha metido en nuestras cabezas. Y podemos decir con seguridad que yo pienso de esta forma, con total seguridad, porque considero que de esta forma es que se tiene que hacer lo correcto. Pero no es porque nos vestimos de un baño de moralidad, sino porque realmente tenemos los fundamentos espirituales de la palabra de Dios, el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener el máximo crecimiento espiritual y tener un fundamento sólido y comenzamos a tomar decisiones basadas en una posición de fuerza y no en una posición de debilidad. Por eso es que es tan importante que vengamos a conocer quién es Dios. Por eso es tan importante que vengamos a entender que Dios es soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Hasta ahora vamos por eternidad y poco a poco iremos explicando un poquito más cómo son los otros atributos para ir avanzando. Si creíste en Cristo, entonces puedes tener la seguridad que no perderás tu salvación, que estarás cara a cara con Dios una vez que dejes el cuerpo, una vez que te despidas de esta tierra y estarás cara a cara con Dios. Ya por allí puedes comenzar a tener un nivel de tranquilidad que a lo mejor antes no tenías, que es saber que la salvación es imposible que la pierdas. Y entonces ya pierde poder todo aquello que te han dicho muchas veces, que la salvación se puede perder porque cometas un pecado. Pecado es actuar independientemente de Dios y podemos y seremos pecadores toda nuestra vida mientras estemos aquí en el cuerpo. Entonces, en la medida que entendemos esto y sabemos que Dios no nos quita la salvación, no perdemos la salvación, porque nos lo dicen bueno, en muchas partes, pero Romanos 8, 38, 39 nos dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir,
ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, por estar en Cristo, en unión con Cristo, es imposible que nosotros podamos perder la salvación. De esta manera, en la medida que conocemos, en la medida que confiamos en su plan, desarrollamos confianza y sabemos quiénes somos para Dios. Pero no porque nosotros tengamos algún tipo de mérito, no porque nosotros merezcamos algo, sino porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Y cuando nos dice en Juan 1, en el principio, se está refiriendo a ese principio que era una eternidad pasada. En el principio era el verbo, y el verbo es logos, y significa la palabra, la revelación, la representación visual de Dios. Es la parte visible de Dios. En el principio era el logos, y el logos era Dios, y el logos era con Dios. Ese principio se está refiriendo a que en el principio, que no era un principio, porque no se está refiriendo a la construcción del universo ni del planeta Tierra. Se está refiriendo que en un punto del pasado, donde no era un principio, porque Dios no tuvo un principio, Dios siempre ha sido. Entonces, por eso nos dice en el Antiguo Testamento el yo soy. Entonces, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Dios no tiene un principio, es simplemente eterno. Nosotros tuvimos un principio, pero Dios nos da la bendición y la oportunidad de, una vez que creemos en Cristo, vivir toda la eternidad con Él. Entonces, en el principio era el Logos, se está refiriendo a Jesucristo, y el Logos era Dios, y el Logos era con Dios, y fue ese mismo que vino a morir en la cruz por nosotros. Si esto no es suficiente material para sentirnos agradecidos y afortunados, entonces definitivamente tenemos que analizar lo que estamos escuchando. Si esto no nos da la suficiente seguridad eterna, entonces definitivamente estamos escuchando la información incorrecta. Entonces la eternidad es ese punto en el que Dios ha existido siempre. El tiempo fue construido por Dios, producido por Dios para nosotros, para el género humano, para los ángeles, pero ha sido para la creación en general, para todo, menos para Él, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no tienen un principio. Entonces, en la medida que entendemos la magnitud de esto, podemos llegar a confiar un poquito más, un poquitico cada día, un poquitico cada día, de tal manera que podemos saber que las promesas de Dios son perfectas e infinitas y se cumplen siempre. Y entonces podemos comenzar a tener tranquilidad de saber que nosotros no vamos a perder la salvación. Entonces, continuando un poquito con este libro de Luz Perry Schaefer, que es fabuloso, vamos a ver. Por aquí, eternidad. Por medio de la palabra eternidad se expresa la relación de Dios que Dios sostiene con la duración. Dios, siendo el autor del tiempo, no está condicionado a este en manera alguna. Él es libre de actuar en relación al tiempo. Es cronológico, es lógico, pero Dios no está contenido dentro del tiempo. Y igualmente es libre de actuar fuera de las limitaciones de este. Actuando dentro del tiempo, él dijo a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Recordemos que Abraham tenía 99 años y él consideraba ya que estaba fuera de la capacidad fértil y Dios le dijo, tranquilo, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, para que tengamos claro que para Dios no existe nada imposible, sobre todo lo que es importante es que su plan es lo más importante, su palabra es lo más importante. Y si nuestra prioridad número uno no es conocer su plan, no es conocer su palabra, es porque estamos poniendo las prioridades equivocadas. El propósito de que estemos aquí el día a día es estar en comunión con Dios. Ahora, nos dice, oren sin cesar. Y se está refiriendo que debemos estar arrodillados todos los días, todo el día. No, no se requiere nada de eso. Simplemente es tengan vida social con Dios, porque proviene de la palabra griega proseukomai, que significa vida social con Dios. Y esa vida social la podemos tener en la medida que estamos en una constante comunión con Él.
pero para eso simplemente es estar haciendo nuestro trabajo, el día a día, estar conduciendo un autobús, el estar haciendo cualquier gestión en una oficina, el estar barriendo calles o dirigiendo una empresa y estar en eso concentrado en Dios y dándole gracias porque cada una de las cosas que tenemos es porque Dios así las provee. Y con eso tienes una tranquilidad, sabiendo que puedes estar en un hospital a punto de que te amputen las piernas o que te diga, mira, ya este es tu último día de vida y decir, gracias Padre, porque en este instante, al momento de dejar mi cuerpo, estaré cara a cara contigo. Ese nivel de tranquilidad debemos alcanzar para que entendamos que no tiene nada que ver con algo que nosotros podamos hacer, que todas las provisiones son de Él y Él es quien nos da el día a día y cada segundo de nuestras vidas es un regalo de Dios. Y en esa medida podemos relajarnos y saber que la adversidad es inevitable, pero el estrés es opcional. Y la única forma de que no tengamos estrés ante cualquier situación es saber que efectivamente Dios tiene un plan y que todo forma parte del plan. Y aun y cuando estemos tirados en el asfalto, producto de un accidente de tránsito, podamos estar dándole gracias a Dios porque sabemos que esa es una oportunidad. Y suena dramático, pero es la verdad. Basta con encender en la mañana el televisor y darse cuenta que en las noticias lo único que hay es desastre. Lo único que hay es inundaciones, guerras, catástrofes, enfermedades, muerte. Y aún así, todo está permitido por Dios. Y aún así, todo está provisto por Dios. Y que en medio de las peores circunstancias, mientras que algunos, o muchos, o la mayoría esté arrancándose el cabello, corriendo desesperados, con mucho miedo, nosotros podemos estar confiados porque sabemos que Dios tiene un plan y que todo eso que provee es justamente parte del plan. No estamos aquí para tener una vida de rosas, estamos aquí para disfrutar la adversidad. ¿Qué es masoquista? No, no es de masoquista, es cuestión de que entendamos que efectivamente la adversidad va a ser inevitable, pero en la medida que descansamos en su plan, podemos entender que toda adversidad puede ser una oportunidad para crecer espiritualmente, pero para eso se requiere comer la palabra de Dios. Y eso tiene que ser un hambre voluntaria, no una autoimposición. No es una cuestión de nuestra voluntad, nuestra firmeza de carácter o nuestra autodisciplina. No es de que, bueno, tengo que hacerlo porque es mi obligación. No, es un placer, es un deseo increíble de poder estudiar la palabra de Dios. Porque así como tenemos deseos insaciables para alimentar nuestra naturaleza de pecado, y así como tenemos un deseo insaciable por cumplir nuestros caprichos y hacer lo que no corresponde y irnos desbocadamente a cometer de todo tipo de transgresiones, chismear, mentir, robar, lo que sea la inclinación de cada uno de su naturaleza de pecado. Así debe ser, aún más debe ser la ambición por conocer la palabra de Dios. Quiero conocerte, Padre, pero para eso se requiere libre voluntad, porque cuando la libre voluntad del individuo y la soberanía de Dios se unen, ahí está garantizada la victoria. Pero para eso debemos disponernos voluntariamente. Es una cuestión de que nace naturalmente. Si eres positivo a la palabra de Dios, encontrarás tu comunicador y Dios te lo presentará y tendrás la oportunidad de que a través de esa boca, de ese comunicador, vas a tener el conocimiento de la palabra de Dios y vas a llegar directo a la cima. De eso se trata. Es una vida de relax, de estar en medio de las increíbles cosas y de estar descansando, porque entendiendo que Dios es eterno y que ha visto todo desde la eternidad pasada, entonces, ¿por qué preocuparnos? Es algo tan increíblemente delicioso poder tener la tranquilidad de tener un Padre eterno, perfecto, infinito, que tiene control de todas las cosas y poder saber con tranquilidad de que Él tiene todo preparado para nosotros. De eso se trata. Y entonces, en la medida que vayamos avanzando, estos son apenas clases de media hora. Las clases que grabo para Telegram son de una hora. Y hay un grupo consistente de personas que están allí desde hace 4 años y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, porque les interesa. Y pueden ser 2 o 3, no hace falta una multitud.
Porque de hecho, cuando los judíos, el pueblo de Israel salió de Egipto, fueron aproximadamente 2 millones de hombres con sus hijos y sus mujeres. Solo de ese grupo original que salió de Egipto, solo llegaron 2 a la tierra prometida, porque en el camino todos se quedaron, se renovó, esos 40 años en el desierto, se renovó toda la generación, para que veamos que no debe impresionar los números, el hecho de que 2 o 3 personas sean los positivos, eso ya es multitud. Y en este grupo de Telegram, en este canal de Telegram, hay creo que 12 personas, de las cuales 4 o 5 escucharán las clases con asiduidad. Pero hay una información importante allí, pero esos 4 o 5 tienen la capacidad de crecer espiritualmente, de ser héroes invisibles, de proveer bendición por asociación a sus comunidades, porque de eso se trata. No importa la cantidad, sino importa qué nivel de crecimiento espiritual alcanza cada quien en la medida que se dispone a estudiar la palabra de Dios. Y tú que estás escuchando, de ese pequeño grupo de personas que escucha esta clase, perfecto. Tú tienes la oportunidad de crecer espiritualmente. Y si esta es tu comunicación y este es tu comunicador, te puedes quedar en este canal escuchando la información que tengo para ustedes todas las semanas. Porque para mí es el privilegio más grande poder comunicar por esta vía o por cualquier otra vía la palabra de Dios. De eso se trata. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo.